This meeting is being recorded. Bien, entonces, en esta clase, que va a ser muy cortita, esta parte de la clase, la segunda parte, vamos a hablar sobre las fuentes de poder negociador en el modelo de oferta y contraoferta. Recuerden siempre las tres preguntas que nosotros queremos responder en teoría de la negociación. Primero, si es que habrá un acuerdo o no, y cuáles son las condiciones para que exista un acuerdo. Eh, y si ese acuerdo, ¿cuándo se va a producir? Si es inmediatamente o vamos a tener que esperar para que haya un acuerdo, o sea, un acuerdo con demora. Y esas preguntas nosotros ya las respondimos, que son preguntas respecto a la eficiencia del proceso, ya las respondimos en las clases anteriores, en el modelo de oferta y contraoferta. Luego la segunda pregunta tiene que ver con el tema de la equidad, es decir, ese acuerdo, ¿qué tanto beneficia a una de las partes? Pero esa segunda pregunta está muy relacionada con la tercera pregunta y es acerca de cuáles son las fuentes de poder negociador. Es decir, cuáles son los factores que me permiten a mí estar en una mejor posición en el proceso negociador de tal forma de obtener también una fracción mayor de la torta bajo división. Por lo tanto, siempre la pregunta 2 y 3 las respondemos automáticamente y simultáneamente cuando estamos analizando las fuentes de poder negociador. Ya, eso lo vamos a ver ahora. Ahora, ¿qué particularidad de este modelo de oferta y contraoferta? Es que cuando analizamos nosotros las fuentes de poder negociador, tenemos que recordar que había tres posibles resultados de la negociación. Uno era un desacuerdo, por lo tanto en ese caso no podemos analizar fuentes de poder negociador. Y habían otros dos resultados que eran dos tipos de acuerdos distintos. El acuerdo tipo 1 y el acuerdo tipo 2. Ambos acuerdos, recuerden, eran alcanzados sin demora. Pero son acuerdos diferentes. ¿Ya? El acuerdo 1 estaba caracterizado por una distribución de la torta representado por X1 barra, y el acuerdo 2 estaba caracterizado por una distribución de esa torta ilustrado por X1 doble barra. Entonces, comencemos con el acuerdo tipo 1. ¿Cuáles serían las fuentes de poder negociador en ese acuerdo tipo 1? Para analizarlas y para analizar esas fuentes y encontrarle un sentido, ¿no es cierto? Una intuición económica, tenemos que partir de la siguiente reflexión, y es que cuando nosotros derivamos ese acuerdo tipo 1, que fue un acuerdo que venía del caso 1, recuerden que bajo el caso 1, lo que ocurría eventualmente en el segundo periodo era también un acuerdo, ¿ya? Entonces decimos que en el acuerdo tipo 1, el escenario alternativo, es decir, la posibilidad que se podría dar en el segundo periodo, era también un acuerdo, ¿ya? Eso quiere decir que el juego se transforma, bajo el caso 1, en un ultimatum game que se juega en el primer periodo, pero cuyo escenario alternativo es un acuerdo en el segundo periodo. Por lo tanto, lo que se juegue en el segundo periodo es relevante, ¿ya? Y es tan así que en el acuerdo que se alcanza en el primer periodo tiene mucha influencia cómo los jugadores se comportan en el segundo periodo, ¿ya? Y de hecho, en el segundo periodo, ¿cómo se comportan? Nosotros sabemos que en el segundo periodo B es el proponente, ¿ya? De hecho, es el último proponente, el que tiene la última, ¿no?, proposición, la última posibilidad de hacer una oferta. Y A, en el segundo periodo, lo que juega, ¿no es cierto?, es un rol de último receptor. Entonces, lo que pasa en el segundo periodo va a influir sobre el acuerdo del primer periodo. Eso se materializa de la siguiente forma. Cuando analizamos las fuentes de poder negociador, nos damos cuenta que bajo el acuerdo tipo 1 hay tres fuentes. La primera fuente es lo que llamamos side option del último receptor, ¿ya? Del último receptor, que es el jugador A. Luego, una fuente de poder negociador que proviene de la paciencia o impaciencia del primer receptor, que es el jugador B. Durante el juego, B es el primero que recibe una oferta. Y la tercera fuente es lo que llamamos una ventaja estratégica
de movimiento de aquel que es el último proponente del juego, que es el jugador B, ¿no? Es el último que hace una propuesta en el segundo periodo. Entonces, la primera fuente, que es esa outside option del last responder, ¿no? Entonces, es una fuente de poder negociador para jugador A, ¿ya? Porque A es el último que tiene la posibilidad de, digámoslo así, patear la mesa de negociación y rechazar la oferta que B le hace en el segundo periodo. Y por lo tanto, la outside option a él le da una especie de piso, un piso mínimo al cual aspirar en la negociación. ¿Cómo formalmente cómo mostramos que esa es una fuente de negociación? Bueno, tomamos la derivada de x1 barra, recuerden que x1 barra es lo que se lleva a en el acuerdo tipo 1, y lo derivamos con respecto a u a barra, es decir, la outside option de a, y podemos ver que esa derivada es positiva, ¿ok? Esa derivada es positiva. Es cuestión de ver cuánto es x1 barra, ya voy a retroceder un poquito acá, por acá, muy al comienzo, nosotros definimos x1 barra, ¿no es cierto? Me pasé un poquito más acá. Aquí está, x1 barra, acá está la definición de x1 barra. ¿Qué pasa? Si yo tomo la derivada de x1 barra con respecto a u a barra, ¿no es cierto? Esa derivada es más delta b, ¿no? Si yo tomo esta derivada ahí, va a ser más delta b es positivo, por lo tanto esa derivada es positiva. Es decir, quiere decir que la fracción que se lleva a cuando aumenta su outside option va a aumentar, ¿ya? Entonces eso diríamos que es una fuente de poder negociador. Ahora, aprovechando aquí que estamos en este slide, si yo tomo la derivada de x1 barra con respecto a delta b, ¿no? Esa derivada me va a dar menos pi menos u a barra, ¿no? Esa derivada, menos pi menos u a barra. Esa derivada es negativa, ¿no es cierto? Ese término menos pi menos u a barra es negativo. ¿Por qué? Porque sabemos que bajo el caso 1, u a barra es más pequeñito que pi. Por lo tanto, pi menos u a barra es positivo, pero con el signo negativo me da negativo. ¿Ok? O sea, esa derivada de x1 barra a delta b es negativa. Entonces, vuelvo acá para hablar sobre la segunda fuente de poder negociador, que es esta que está aquí, ¿no? El punto 2 dice la paciencia del primer receptor. ¿Quién es el primer receptor? B. B es el primero que recibe una oferta, ¿ya? Entonces, lo que me está diciendo esto es que mientras más paciente sea el jugador B, se va a quedar con una fracción mayor de la torta bajo división, ¿ya? Formalmente, ¿cómo demostramos eso? Bueno, como lo acabo de explicar, tomamos las derivadas de x1 barra con respecto a delta b y vemos que esa derivada es negativa por las razones que acabo de explicar, ¿no? Ahora, esa es la matemática, pero ¿cuál es la intuición aquí? ¿Ya? La intuición es la siguiente. El jugador B en este juego está en un nodo pivotal, ¿ya? En un nodo crítico, clave. De B depende si cerramos un acuerdo en el primer periodo o nos movemos a un segundo periodo donde B va a ser el proponente, ¿ya? Entonces, fíjense, supongamos que B es muy paciente, ¿ya? Un poco lo que les decía el otro día. Supongamos que B es muy paciente, ¿ya? Y, y por lo tanto, cuando él reciba una oferta de A que no le guste, B no tiene mucho problema en rechazar esa oferta y moverse a un segundo periodo, porque es paciente, puede esperar, ¿ya? Es decir, lo que él reciba mañana no lo va a castigar tanto, su factor de descuento no va a ser tan bajo, ¿ya? ¿Por qué? Porque como es paciente, su tasa de impaciencia es más bien baja, ¿ya? Recuerden la definición de factor de descuento. Delta es igual a 1 sobre 1 más ρ. Si yo soy paciente, es decir, poco impaciente, mi ρ es chiquitito y por lo tanto mi delta es más bien grande. ¿Ya? Entonces, si el jugador B es más paciente, su delta va a ser más grande. ¿Qué pasa con esta derivada? Si el delta de B es más grande, me está diciendo que el x1 barra, es decir, la fracción que A se lleva, es menor. Y como este es un juego de suma cero, la fracción que se lleva B, que es pi menos x1 barra, es mayor, ¿ya? O sea, si A se lleva
una fracción menor, B se va a llevar una fracción mayor. ¿Ok? Entonces, eso explicaría por qué el ser paciente a B le da una fuente de poder negociador. Porque tiene más posibilidad de rechazar algo que no le gusta. Porque puede esperar al segundo periodo. No es tan dramático esperarte un segundo periodo. Y ahí en el segundo periodo yo sé que voy a ser el proponente. ¿Ya? Y voy a tener esa ventaja estratégica. Y la tercera fuente, ¿no es cierto?, es esta ventaja precisamente que tiene B en el segundo periodo de proponer. ¿Ya? Y nosotros cuando estudiamos el juego del ultimátum sabemos que la capacidad de hacer una propuesta es clave, ¿no es cierto? Bueno, aquí para el jugador B es tan clave, ¿ya?, que si nosotros analizamos lo que se lleva B, ¿no es cierto? B, ¿cuánto se lleva? Se lleva pi menos x1 barra. Bueno, si nosotros suponemos que B fuera totalmente paciente, ¿ya?, para aislar los efectos, es decir, supongamos que el delta B fuera 1, ¿cuánto se llevaría B? Bueno, B se llevaría casi todo el excedente económico, o sea, el pi, y lo único que le daría a A sería su outside option. O sea, B se llevaría pi, ¿no es cierto?, menos U a barra. ¿Okay? Entonces, esa es una forma de ver que la posibilidad de hacer la última propuesta le da una ventaja al jugador B. Esa sería entonces la explicación de las fuentes de poder negociador en el acuerdo 1. Pero recuerden que hay dos tipos de acuerdo. Está el agreement, el type 2 agreement, ¿no? El acuerdo tipo 2. ¿Y qué pasa en el acuerdo tipo 2? Sucede que cuando derivamos el acuerdo tipo 2, que estábamos en el caso 2, si las partes eran incapaces de alcanzar un acuerdo en el primer periodo, el escenario alternativo, ¿no es cierto?, era un desacuerdo en el segundo periodo. Y eso va a tener consecuencias sobre las fuentes de poder negociador, ¿ya? O sea, recuerden, el tipo 2 fue derivado asumiendo que en el segundo periodo habría un desacuerdo. Por lo tanto, el juego completo se transforma en un ultimátum game puro y duro, ¿ya? Porque si las partes no pueden, ¿no es cierto?, llegar a un acuerdo hoy, ok, la negociación se va a mover un segundo periodo, pero nosotros sabemos que en el segundo periodo va a haber también un desacuerdo y lo que vamos a recibir son las outside options. Así que en el fondo es un ultimátum game de un periodo en donde el escenario alternativo es que yo recibo una outside option mañana, ¿ya? Es decir, recibo el valor presente de mis outside options. Por eso dice acá que el juego es reminiscente de un juego de ultimátum jugado una sola vez, ¿no? One shot ultimatum game, ¿ya? Y si es un juego que se juega, es como si fuera un juego ultimátum que se juega una sola vez, porque el único juego relevante, entonces lo que es relevante es el ultimátum game del primer periodo. ¿Y qué pasa en el primer periodo? A es el proponente y B es el receptor. Y eso entonces es lo que influye acá como fuentes de poder negociador. En el acuerdo tipo 2 nosotros vamos a ver que hay tres fuentes de poder negociador y son las siguientes. Primero, la outside option del receptor, del único receptor relevante que es el jugador B. ¿Ya? El receptor relevante acá es el receptor del primer periodo, por lo que acabo de explicar. Luego, voy a saltar al 3, hay una ventaja estratégica para el proponente relevante. Pero ¿cuál es el proponente relevante cuando estamos analizando el acuerdo tipo 2? Es A, ¿ya? Es decir, el proponente del primer periodo, porque el ultimátum game del primer periodo es lo que es relevante ahora. Y sigue siendo verdad que la paciencia del primer receptor, ¿ya?, que es el jugador B, sigue siendo, fíjense, eso prevalece, ¿no es cierto?, en los dos tipos de acuerdo, como una fuente de poder negociador. Bien. Partamos por el primero, ¿no es cierto? La outside option de B le reporta a él un beneficio, una ventaja. ¿Y cómo podemos comprobar eso? Bueno, tomando la derivada de lo que se llevaría A, que es x1 doble barra, y derivándolo con respecto a v barra. Si ustedes buscan en su slide la definición de x1 doble barra y lo derivan con respecto a v barra, van a ver que esa derivada es negativa. Quiere decir que la parte que se lleva a disminuye cuando la outside option de b aumenta.
Y como este es un juego de suma cero, quiere decir que la parte B va a aumentar, ¿ya? ¿Qué pasa con la paciencia del primer receptor? ¿Ya? Es la misma explicación anterior. B está en un nodo pivotal. Si a B no le gusta la oferta que A le hace, B prefiere rechazar esa oferta y esperar a que se juegue la negociación del segundo periodo, donde B sabe que esa negociación va a fracasar. ¿Ok? Pero es mejor eso y recibir mi outside option mañana que aceptar algo que hoy considero que es muy bajo. Y B hace ese razonamiento porque es suficientemente paciente, o si ustedes quieren, no es tan impaciente. ¿Ya? ¿Cómo comprobamos eso formalmente? Nuevamente, tomamos la derivada de x1 doble barra con respecto a delta B, ¿ya? Es decir, hacemos el ejercicio de que B es más paciente, por lo tanto delta B es mayor, ¿y con qué nos encontramos? Con que la parte que se lleva a, que es x1 doble barra, disminuye. Y por lo tanto, como es juego de suma cero, lo que se lleva a B aumenta. Y finalmente, entonces tenemos esta fuente de poder negociador para A. Fíjense que ahora esta ventaja estratégica a la inversa del acuerdo tipo 1, ahora es para A, no es para B. ¿Ya? ¿Cómo hacemos ese ejercicio? Aislamos los efectos. Para eso suponemos que B es totalmente paciente, ¿no? Hacemos un delta B igual a 1. ¿Y cuánto se lleva A ahora? Bueno, A se lleva casi todo el surplus, under division, casi todo el excedente, pero a B lo único que le da es su outside option. Por lo tanto, ¿cuánto se lleva A? Se lleva pi menos la outside option de B. Bien. Terminamos entonces esta clase con esta última slide, con esta última lámina, donde lo que tratamos de analizar es la condición para un desacuerdo. Es decir, ¿qué haría que es más probable que la negociación fracasara completamente en los dos periodos? Es decir, ¿qué hace más probable que se dé este último, el tercer escenario que analizábamos? Es decir, lo que llamábamos un desacuerdo permanente. Bueno, la condición para que se dé un acuerdo, un desacuerdo permanente, ¿no es cierto? Es que, decíamos, es que pi sea suficientemente pequeño, que tome un valor bajo. ¿Ya? ¿Y cuándo va a ocurrir eso? Cuando pi es menor que la suma de los valores presentes de las outside options. ¿Bien? Es decir, cuando pi es menor que delta A por U a barra más delta B por V barra. Es decir, la torta bajo división es tan bajita que ni siquiera alcanza a satisfacer el valor presente de las outside options de los jugadores. ¿Ya? Entonces, cada vez que se dé esta condición que yo he marcado aquí en amarillo, podemos esperar que va a haber un desacuerdo. La pregunta es entonces, ¿de qué depende que haya un desacuerdo? ¿Cuándo es más probable que haya un desacuerdo? Bueno, analicemos los parámetros. En primer lugar, es más probable que esa condición se dé si es que el lado derecho es más grande que el lado izquierdo, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué pasa con los deltas? Si los deltas son más grandes, es más probable que el lado derecho sea mayor que el lado izquierdo. Pero ¿cuál es el significado económico de que los deltas sean más grandes? Significa que los jugadores, ¿cierto? Si sus deltas son más grandes, ¿no es cierto? Quiere decir que los jugadores son más pacientes o menos impacientes. Por lo tanto, fíjense, la paciencia conspira contra la posibilidad de alcanzar un acuerdo. Y más bien es la impaciencia la que permite o aumenta las probabilidades de un acuerdo. ¿Ya? Por eso se dice en esta literatura de que la impaciencia es una especie de fricción, ¿ya? Que facilita el acuerdo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque cuando yo soy impaciente, ¿no es cierto? Yo estoy como más urgido, más apurado por alcanzar un acuerdo hoy, y por lo tanto la dinámica del haggling, es decir, la dinámica del regateo y de renegociar y de hacer una contraoferta, me es menos atractiva. ¿Ya? Por lo tanto, es menos atractiva o más costosa. Y por lo tanto, es más probable que yo rápidamente alcance un acuerdo. ¿Ya? Así que, fíjense lo que pasa con la impaciencia. La impaciencia hace que sea más probable alcanzar un acuerdo. ¿Ya? Entonces, desde un punto de vista global, es mejor la impaciencia, que los jugadores sean impacientes. ¿Ya? Pero desde el punto de vista individual de cada jugador, la impaciencia es mala, porque la impaciencia es una fuente de debilidad negociadora. Más bien es la paciencia la que es una fuente de poder negociador. ¿Ya? O sea, dicho así, si ustedes ponen dos monjes tibetanos
totalmente pacientes, ¿ya? Que destinan su vida casi completamente solo a meditar y no tienen ningún apuro. Y si yo los pongo en una oficina, en una pieza, a tratar de llegar a un acuerdo, probablemente nunca van a llegar a acuerdo porque son casi fully patient, ¿no? Y entonces no están urgidos por alcanzar un acuerdo. Y podrían estar toda una vida conversando y no van a llegar a un acuerdo. Si yo pongo dos personas, por el contrario, muy impacientes, probablemente rápidamente alcanzarán un acuerdo. ¿Ya? Porque para ellos es muy costoso el tener que esperar otro round de negociación. ¿Ya? Esa es como la lógica. ¿Qué es lo otro que haría más probable un desacuerdo permanente? Bueno, que las utilidades de reserva o outside option sean más grandes, ¿no? Porque eso haría en esta inecuación que está arriba que el lado derecho sea mayor que el lado izquierdo. Es decir, ya sea que la outside option de A o la de B sean más grandes, ¿ya? O ambas, digamos. ¿Ya? Es decir, si los pisos mínimos, o sea, las mínimas posiciones que los jugadores esperan de una negociación son mayores, es más probable que no acepten, ¿no es cierto?, las ofertas o contraofertas de su contraparte. Es más probable que pateen la mesa y decidan no llegar a un acuerdo. Total, el escenario alternativo, que es un desacuerdo, no es tan malo porque mis outside options son mayores. ¿Ya? Lo que quiere decir, por ejemplo, que si ustedes entran en una negociación real, siempre tienen que tratar de que las outside options, sus outside options sean lo más alta posible y sea creíble, digamos, que la contraparte crea que esa outside option de ustedes es alta, ¿ya? Porque eso les da un mayor poder negociador para obtener una mayor fracción de la torta, pero el riesgo es que es más probable que fracase la negociación. ¿Ya? Nuevamente hay esta dualidad que yo explicaba recién con la paciencia, ¿no? La paciencia e impaciencia, acá también esta dualidad con las outside options. Me da más poder negociador a nivel individual, pero a nivel global del juego es más probable que la negociación fracase. Y finalmente, la otra alternativa para que esta condición o esta inecuación se cumpla es que el lado izquierdo sea más pequeñito, es decir, que la torta bajo división sea más pequeño. ¿Ya? Es decir, si la torta es más pequeña, es más difícil que cubra, ¿no es cierto?, las necesidades mínimas de los jugadores. Y es más probable entonces que la negociación fracase. Bien, entonces con esto terminamos de analizar la parte teórica del modelo de oferta y contraoferta. Si ustedes van a las primeras slides de este modelo, van a ver que decíamos que lo que queríamos ilustrar con este modelo eran dos cosas, ¿no es cierto? Uno, el rol que juega la posibilidad de hacer contraofertas, ¿ya? En eso se diferenciaba del Ultimatum Game, ¿no? Y aquí vimos que la posibilidad de hacer contrapropuesta al jugador B mejora, ¿no es cierto?, su posición negociadora, la mejora, sobre todo en el acuerdo tipo 1, ¿cierto? En el acuerdo tipo 1 mejora la posición negociadora del jugador B. ¿Por qué? Porque en el acuerdo tipo 1 se negocia con la posibilidad de un acuerdo en el segundo periodo donde B sería el último proponente. ¿Ya? Y la segunda idea que queríamos resaltar en el modelo de oferta y contraoferta era la paciencia o impaciencia, que ha quedado claro, ¿no es cierto? O sea, cuando yo negocio, la impaciencia no es buena compañera. Yo tengo que tener una paciencia mínima, ¿no? Porque la impaciencia me va a obligar a aceptar cosas que a lo mejor no son muy buenas. ¿Ya? Entonces yo tengo que ser lo suficientemente paciente para rechazar una oferta que no me gusta y esperar que va a ocurrir en un segundo periodo donde yo podría tener una posición estratégica mejor. ¿Ya? Bien, entonces terminamos con esto el modelo de ofertas y contraofertas. Y la idea es que en la siguiente ayudantía, bueno, este viernes feriado no va a haber ayudantía, la siguiente ayudantía entonces puedan ya estudiar ejercicios respecto de este modelo de oferta contra oferta, lo que no obsta que ustedes también ya puedan empezar a mirar el problem set, ¿no es cierto? Y estudiar los modelos de oferta contra oferta más sencillos, es decir, aquellos con neutralidad al riesgo, sin aversión al riesgo, sin externalidades. Bien, quedamos hasta acá.